hasta la capital política de Estados Unidos, Washington, D.C., con Rafael Bernal. Rafael, te saludo siempre con muchísimo gusto. Y bueno, pues esto se repite y se repite constantemente. Y pues lo más grave del asunto, Rafael, es que no se le ve una solución en el muy corto plazo. Adelante, Rafael. Correcto, buenos días, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente vemos una racha, ya es más que una racha, realmente es una epidemia de tiroteos masivos. Este último se da a menos de 2 semanas de que se haya aprobado una ley justamente respondiendo, una ley de seguridad de armamento de armas de fuego, respondiendo a los últimos tiroteos. En este caso había sido el de Uvalde, Texas, y el de Buffalo, Nueva York. Y vemos que esta epidemia viene con... Cada tirador tiene motivaciones diferentes. No es que tengamos una epidemia de tiroteos racistas. Han habido tiroteos racistas, estuvo el de Buffalo, estuvo el del Paso. No es que tengamos solamente tiroteos en las escuelas, que sí, ese es digamos, donde más ha habido tiroteos que conmocionan al país. El de Uvalde, claro, el de Parkland, hasta en los 90s en Colorado. No es que sean solamente tiroteos de aficionados de las armas de fuego. Recordamos el de Las Vegas. Y seguimos así con la lista, ¿no? Y no es que sean solamente tiroteos como este último, que al parecer el presunto sospechoso es alguien que lleva tiempo aficionado a los tiroteos masivos en sí. Parece ser que sus redes sociales incluyen muchas referencias a tiroteos anteriores, muchas referencias a querer seguir con esta epidemia. Y justamente la ley que se aprobó hace menos de 2 semanas está enfocada a tiradores como este último, como Crimo, que a pesar de que tenía 22 años, esta ley trata de restringir más las ventas de armas a menores de 21, porque la mayoría de los tiradores han tenido entre 16 y 21 años. Crimo ya no hubiera caído dentro de eso, pero Crimo podía haber caído dentro de la ley, lo que se llama la alerta roja. En la traducción literal sería las leyes de bandera roja, que cuando alguien da señales de ser peligroso, de ser potencialmente un atacante masivo, el Estado, en este caso hubiera sido el Estado de Illinois, le puede confiscar las armas. Sin embargo, Illinois tiene una ley de alerta roja y había dado todas las señales Crimo, y el Estado de Illinois en ningún momento, parece ser, hasta donde sabemos hoy en día, trató de confiscar las armas del hoy presunto responsable de un ataque que mató a 6 personas y aparentemente lesionó a más de 30. Bueno, este joven blanco de 22 años, Robert Crimo, huyó en un auto color gris al parecer y fue detenido a última hora de la tarde y conducido a la comisaría de la ciudad de Chicago, según la oficina del sheriff, y dicen se trató de un ataque al azar. Imagínate Rafael, como muchos. Y bueno, la gran diferencia es que todos estos episodios allá en la Unión Americana no tienen que ver ni con integrantes de la delincuencia organizada o desorganizada, sino personas, todas ellas, que padecen de alguna enfermedad mental, ¿no? Bueno, no necesariamente que tengan una enfermedad mental, pero que muchos que tengan algún... a mí o trastorno, pues, trastorno de algún tipo, ¿no? A mi parecer, estoy de acuerdo contigo, se tiene que tener un trastorno muy profundo para perpetrar un ataque de este estilo. Sin embargo, el común denominador, que lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Canadá y lo vemos ciertamente en México, es la disponibilidad masiva de armas de fuego, y de armas de fuego en muchos casos de estilo militar. En México creo que muchas veces no sabemos de las motivaciones, porque sí pueden ser a veces por órdenes del crimen organizado o desorganizado, como dices, pueden ser por motivos de lucro o de ataques entre dos diferentes grupos, cárteles, pandillas,
O simplemente si hay un ataque en México donde alguien con un trastorno, como lo hemos dicho en este programa, realiza un ataque de esto, se va a esconder dentro de... No vamos a encontrar a la persona con el trastorno porque se va a esconder dentro de este régimen del crimen que perdura en México. Sin embargo, lo que sí hay es esa disponibilidad de armas de fuego que ningún otro continente, con la excepción tal vez de ciertas regiones de África, en ningún otro continente vemos tantas armas de fuego en una población, digamos, fuera de un estado de guerra. Bueno, y es que, como bien dices, Rafael, tanto la edad de este joven de 22 años como el arma utilizada, pues remiten al retrato de los autores de los últimos tiroteos masivos en Estados Unidos, por ejemplo, Buffalo en Nueva York, la ciudad de Uvalde en Texas, a mediados y a finales de mayo. Y bueno, esta, como bien señalabas, modesta legislación bipartidista de control de armas, aprobada precisamente a raíz de esos 2 sangrientos episodios que causaron en total, pues si no mal recuerdo, más de 30 muertos, 19 o 20 niños, ¿no? No incluye ningún límite, no incluye ningún límite de edad para adquirir este tipo de armas, y mucho más mortífero por la capacidad de los cargadores, como la que utiliza este tipo de 22 años, y en el caso de asalto también automáticas, por la velocidad de las ráfagas, pues pese a constatarse la creciente juventud de todos estos jovencitos, como demuestran los 3 casos citados más recientes, el de ayer en Chicago y el de hace unos días en Texas y en Nueva York. Y bueno, Biden ha ponderado ayer que romper un bloqueo legislativo de 3 décadas, al señalar que podría salvar muchas vidas, pero también dijo, hay mucho más trabajo por hacer y no voy a rendirme en la lucha contra la epidemia de las armas de fuego, de acuerdo a un comunicado de la Casa Blanca. Esta violencia armada en Estados Unidos pues ya sufre un repunte muy importante en los últimos meses, y ayer pues muy representativo, ¿no? En este 4 de julio, y en Chicago han muerto 9 personas por impacto de arma de fuego durante este largo fin de semana festivo, de un total de 57 personas alcanzadas por los disparos. Bueno, en fin, lo importante es qué van a hacer las autoridades, qué van a hacer asociaciones privadas como la del rifle, que es poderosísima y que en el ámbito político pues apoya principalmente a los candidatos y a los presidentes o expresidentes republicanos. Se calcula que cada año mueren en la Unión Americana unas 40,000 personas por disparos, incluidas las víctimas de suicidios. Pero bueno, pues es muy diferente a lo que, por ejemplo, se vive en este país, Rafael, en donde la mayoría son actos cometidos por miembros de la delincuencia organizada y desorganizada. Aquí es un factor social, psicológico y, bueno, que tiene que ver con la salud mental de todas estas personas, pero también con la regulación y reglamentación para adquirir, sobre todo, armas de altísimo poder prácticamente en cualquier tienda, y son muchas las que venden armas allá a lo largo y ancho de la Unión Americana. Adelante, Rafael. Correcto. Definitivamente no es el momento y no creo que vaya a haber una voluntad política de tirar por la borda esta nueva ley de armas de seguridad de armas de fuego. Si bien es la ley, digamos, es el máximo posible políticamente posible de que se podía legislar, no había un espacio para un acuerdo mayor entre partidos, y tenía que haber un acuerdo entre partidos por la división del Congreso. Sin embargo, es algo así como el mínimo humanamente posible. Realmente no hace mucho esta ley. Sin embargo, sí es justo decir que falta mucho tiempo para su implementación.
Y en términos de qué van a hacer, bueno, llevan 3 décadas sin hacer nada. Y creo que es muy, muy fácil y muy cómodo para los políticos. Algunos mandan, como dicen los republicanos en general, sus pensamientos y sus plegarias. Los demócratas se rasgan las vestiduras y dicen que se debe hacer más. Eso con Rafael Bernal, él está allá en Washington, D.C. Se calcula que cada año mueren en Estados Unidos más de 40,000 personas por disparos, incluidas las víctimas de suicidios, y a estas masacres, porque bueno, pues se vuelven masacres, ¿no? Las más recientes de Buffalo, de Texas, ayer a la de Chicago en Illinois. También, Rafael, nos podemos ir a otros países, ¿no? El tiroteo en un centro comercial de Copenhague, también creo que recientemente en una fábrica de Maryland, también allá en los Estados Unidos. Pero bueno, esto que mencionabas al inicio de tu reflexión, este poderoso lobby pro armas que se alinea en el bando republicano como siempre, pues recibió recientemente, ¿no?, una bendición por la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que facilita el porte de armas en público que el estado de Nueva York limitó el viernes pasado en una sesión legislativa de emergencia. Entonces decíamos, bueno, pues ayer el presidente Biden, ¿no?, dice, voy a poner todo mi esfuerzo para solucionar este problema. Pues no, hombre, por más esfuerzo que ponga no va a poder solucionar este problema. También está la parte política, ¿no? Pues ya están en un ambiente preelectoral allá en la Unión Americana. El expresidente Donald Trump quiere regresar a la Casa Blanca, aunque ahí está, es el gobernador de Florida, ¿verdad?, que también quiere competir por la candidatura republicana, pero bueno, decían algunos que empatan con quienes están a favor de la aportación de armas. Lo que deben de hacer los ciudadanos norteamericanos es todos armarse en estos actos públicos masivos. Y si ven pues a un loquito que empieza a disparar, perdón que lo diga así en términos muy llanos, pues rápidamente deben de eliminarlo, entre otras soluciones que están proponiendo, porque realmente no saben ni por dónde se pueda solucionar esta problemática enorme allá en la Unión Americana. Rafael. Correcto, los votantes americanos por los últimos 30 años consistentemente han estado separados en dos bandos, pero el bando que no castiga las conexiones con la industria armamentista, la propagación de armas, el bando que realmente que quiere que los derechos de portación de armas se amplíen, finalmente ha ganado electoralmente. Entonces, realmente hay poco que pueda hacer un político como Biden. Ciertamente en ciudades grandes, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, incluso Houston, aunque en Texas es un poco diferente esa perspectiva, hay más votantes que quieren una reducción de armas de fuego. ¿Por qué? Porque en las ciudades la violencia de armas de fuego tiende a ligarse más con la criminalidad. En el campo, en el campo y en los suburbios realmente, digamos, la idea de la autoprotección es más popular. Tienen más miedo de los tiempos que tarda en llegar la policía en una emergencia y demás. Pero finalmente, si llegamos al punto que tú decías de que todos estemos armados, porque si viene como decías, citando el loquito con un arma de fuego, todos nos volteamos y lo abatimos, pues finalmente el contrato social ahí se terminó, ¿no? La idea de que el Estado tiene el monopolio del uso de la violencia se acabó por completo, y estamos viviendo en el viejo oeste. Que curiosamente, lo que decías de la Suprema Corte, la ley que quitaron, la ley de Nueva York que prohibía la aportación abierta de armas, era de principios del siglo XX, de cuando
que básicamente eran el Estado de Nueva York diciendo, nosotros no somos el viejo oeste, hay que civilizarnos un poco y hay que dejar que la policía haga su trabajo. Bueno, esa ley se fue por la borda. Oye, mira, me están mandando esto, dicen, los escucho desde el estado de Texas, no dicen en qué ciudad, pero bueno, dicen, esto empieza a formar parte, estos hechos, ¿no? Empiezan a formar parte del paisaje de una sociedad que ya lleva tiempo en descomposición. Cuando un país se encuentra en las estadísticas entre los primeros del mundo en el agrandamiento continuo de las desigualdades sociales, las consecuencias son las que vemos: tiroteos, personajes como Trump, retroceso legal en derechos de la mujer, incremento de las sectas, auge del supremacismo blanco y todo lo que vendrá, lo cual demuestra sin lugar a dudas cómo en los Estados Unidos de Norteamérica nos desangramos desde adentro, gracias al señor Donald Trump por contribuir a esta debacle del Imperio del Norte. Interesante, yo creo que lleva mucho esto que nos está enviando Rafael. Pues sí, la constante histórica de México es, digamos, el caos, y el caos y la dictadura. En Estados Unidos la constante es una división profunda del análisis de qué debe ser el país. Y lo vimos obviamente en la Guerra Civil, lo vimos en los 20, antes, digamos, en el periodo interguerras, y lo vimos en los 60s, y lo vemos muy claramente hoy en día, que hay dos perspectivas de cómo se debe llevar el país, muy divididas, geográficamente divididas, étnicamente divididas en términos de quién tiene más dinero y quién no, y ahora divididas en quién tiene más armas y quién no. Y eso obviamente es una fórmula muy peligrosa. Si lo puede superar o no el país, bueno, históricamente siempre ha superado estos retos. Veremos si este también lo supera. Bueno, pues estamos recibiendo, ya no sé ni cuál tomar de todo lo que nos está llegando en relación a este tema. Dice, no es tiroteo racista, es la ideología de género que apoyan los gobiernos y los medios de comunicación. Los políticos norteamericanos, al igual que los de todo el mundo, son unos hipócritas, gente sin valores, que dice, dice la solución que algunos extremistas proponen de armar a toda la sociedad, pues no se sabe qué consecuencias podría tener. Puede ser bueno, pero también muy delicado, porque vamos a acabar matándonos todo por una disputa de cajón de estacionamiento, digo, por decirlo menos. No me aporta nada nuevo la cobertura del tema de Chicago. ¿Qué más? Saludos desde la ciudad de San Diego, de Montana. Mira, hasta allá estamos ahorita siendo escuchados en esto que estamos mencionando. En fin, Rafael, qué difícil, ¿no? Y si lo trasladas al ambiente de inseguridad que se vive en México, pues también no vemos ninguna solución, y por razones muy distintas. La amenaza de unos cuantos que están armados contra el resto de la sociedad. La diferencia es que aquí en México, pues solo la delincuencia organizada y desorganizada tiene las armas. Allá en Estados Unidos todos pueden acceder a las mismas desde los 18 años, y esta propuesta de algunos radicales de, bueno, hay que acudir a los actos públicos masivos, esto se está repitiendo entre el auditorio, todos armados, para evitar que esta gente que padece de un trastorno mental pueda acabar con la vida de muchos. Pues ya no sabes ni por dónde, Rafael.
Sí, y yo me temo que en México, Sí. digamos, el atribuir toda la violencia a la delincuencia organizada esconde en gran medida mucha descomposición social que también existe en el país, porque hemos visto algunos ataques. El primero que me viene en mente es el ataque que fue con fuego, de hecho, del casino en Monterrey, pero han habido decenas de ataques, ataques a migrantes que realmente que denotan algún tipo de trastorno y una descomposición social más grave. Así es. Y en México simplemente no logramos ver esas causas porque se esconde todo lo vemos como delincuencia organizada, y realmente porque es mucho más difícil investigar a quien perpetró uno de estos actos terribles. Entonces creo que sufrimos de el daño es continental y es muy similar la exacerbación de la violencia en Estados Unidos a la de México, con la diferencia que en México además tenemos el factor de la delincuencia, sobre todo la organizada y también la desorganizada. Mira, pues dicen, con este tema que están abordando, el de la migración, el tráfico de personas, de drogas y de armamento, la mala es que no tiene ninguna solución. Y bueno, ayer